Miren, ahora me voy a llegar justamente a la comisaría de Pradillo 40 porque ya he estado viendo mucho por internet que las citas por correo ya no la están dando, que no sé qué, y la verdad que bueno, prefiero salir de duda por mí mismo. La cosa es que bueno, hoy justamente es festivo, estamos a fecha de 20 de marzo, así que bueno, vamos a ver si obtenemos respuesta. Bueno, acabo de llegar y sí, efectivamente está cerrado, pero estoy viendo lo que quería. Miren, esta parte de acá, aquí normalmente se hace la fila de dudas y por acá el de las personas que van a renovar. Y sí, todavía sigue pegado el documento o el papel que dice que la solicitud se puede hacer por internet, y también sale esta que se puede gestionar a través del ayuntamiento. O sea, efectivamente las dos maneras siguen vigentes. De igual manera, mañana me voy a llegar para confirmar nuevamente, pero ya con esto, ya aunque sea me sirve. Mira, aquí está el número y está cerrado. Al final del video le voy a estar dando un consejo que por favor espero lo apliquen todas las personas que ya puedan estar trabajando legalmente. Y volvemos a Pradillo 40 y hoy sí está abierto, ya aquí vemos a las personas y bueno, vamos a preguntar. Bien, ya volví de Pradillo 40, hoy nuevamente, y bueno, le pregunté a nuestros queridos y amigables policías si el protocolo del correo seguía y me dijeron que sí, solamente que hay que esperar una vez esté caducado el documento blanco o la tarjeta roja para poder enviar el correo. La respuesta puede demorar hasta un par de días. Justamente vi un chico en la fila que llevaba 13 días esperando desde que envió el correo. La verdad estaba bastante desesperado. Yo por mi parte lo envié ayer. De igual manera aquí abajo le voy a dejar lo que viene siendo el correo y el enlace para que llenen el formulario y lo pidan directamente también con el ayuntamiento. Les voy a compartir aquí nuevamente los procesos de cómo hacerlo. Mira, si tú estás llegando por primera vez y vas a solicitar asilo, hazlo estando aquí. No hagas la cita de estando afuera de España, porque eso la policía lo sabe. Entonces, ¿cuál es el detalle con esta primera cita? Que te voy a dejar el link acá y vamos a revisarlo, cómo solicitarlo. Te metes en la página, seleccionas la zona donde resida, en este caso voy a hacer el ejemplo con Madrid, y bajas acá a la parte de solicitud de asilo, solicitud cita por primera vez. Mira, aquí pones tus datos y aquí lo ideal es que aparezca una fecha para que coloques. Esta es la cita más complicada que hay. Una vez tú consigas esta, ya el camino va a ser mucho más fácil. Pero esta es la gran piedra sobre el camino. Como les comenté en el video anterior, hay mucha gente vendiendo citas, hay muchos gestores. Ya eso es cuestión de cada quien lo que vaya a hacer. Pero obviamente si uno no consigue cita en un mes, pues tienes que esperar otro mes. Y otro mes significa dinero que se te va a ir. Y bueno, ya saben cómo son las cosas aquí, que si no estás generando, pues el dinero se va bastante rápido. Esta cita, ya sabes, cuando tú vas, tú llevas tus requisitos, que viene siendo el padrón, las fotocopias de tu pasaporte y el relato del asilo. La policía te va a preguntar que le eches el relato o te va a pedir la hoja, y pues cabe la posibilidad que te entreguen el NIE, el número de como de tu cédula de identidad, de una vez, o te den como una segunda cita, y en esa segunda cita sea cuando te pidan el relato como tal. De igual manera, tú llevas toda la documentación por si acaso te dicen todo ahí de una vez. Esa hoja blanca, quiero explicar esto muy bien porque vi que gente quedó con duda. Va a decir un texto prácticamente que va a decir lo siguiente: que tiene una vigencia de 9 meses y que a partir del 6º mes se puede trabajar legal. O sea, si dura 9 meses la hoja y a partir del 6º mes puedes trabajar, esto quiere decir que vas a poder trabajar legalmente 3 meses. Si algo he aprendido es que algunas cosas hay que pedirlas. Por eso en esta oportunidad te voy a pedir que te suscribas, que a ti no te cuesta nada, unos 5 segundos, y a mí me ayuda bastante para que YouTube le recomiende este video a más personas. Dale like, coméntame y continuamos con el video.
Entonces aquí en esta parte tienen que tener mucha cautela, porque si ya tú sabes que tu hoja se te va a vencer en una fecha específica, pues ya tú obviamente con anticipación tienes que buscar la próxima cita. Entonces en la primera cita que sacamos fue asilo por primera vez. Ahora va a ser renovación, ¿ok? Que en el caso de Madrid es la comisaría que ya fui de Pradillo 40. Renovación, nueva normalidad. Lo bueno que fue la duda que salimos, que fui para allá, es que existen los dos protocolos para poder pedir la cita. O sea, nos olvidamos de esos factores y podemos solicitarlo con ayuda de la comisaría, que en este caso es el correo que voy a dejar por acá también. Y también hay un formulario que tú llenas y el ayuntamiento te va a ayudar. Eso le está quemando. Entonces, ya una vez tengas la cita para tu nueva normalidad, de igual manera te llevas el padrón, tu pasaporte y una foto por si acaso. Y ahí es cuando la policía hay varias opciones. Te dan obviamente la residencia por razones humanitarias, en el caso de los venezolanos. Te dicen, bueno, que estás rechazado y te dan una carta de expulsión, y obviamente ahí donde uno tiene que acudir a los recursos, o no hay respuesta, que es lo más común que pase, y te den la tarjeta roja. Esta tarjeta roja tiene una vigencia de 6 meses, pero lo bueno, a diferencia de la carta blanca, es que desde el momento que te la entregan ya puedes trabajar. O sea, por eso digo que hay que hacer súper bien con los tiempos, porque si tú sacaste la cita para la renovación, digamos que al mismo tiempo que se te vencía o 2 días después la carta blanca, pues tú estás en tu trabajo y sigues trabajando normal. Ahí vas cotizando y no hay ningún tipo de problema. Entonces por eso es que con estos tiempos no hay que quedarse en verdad pensando, porque veo mucha gente que no sabe los procedimientos y empieza a preguntar después que ya meses vencidos. O sea, imagínate, meses vencidos y vas a preguntar luego, ¿no? Esa información hay que saberla desde antes. Ya saben, la cita por primera vez es la más complicada. Una vez que la obtengas, ya únicamente tienes que sacar la cita de renovación, que se puede sacar por correo en el caso de Madrid, que es una gran ventaja. Entonces, ya está todo explicado, está todo súper claro. Por favor, no se queden en esto, o sea, estén súper pendientes y sobre todo, coticen. Porque las personas que le rechacen la solicitud de asilo, que creo que es a la mayoría, porque lo único que se los aprueban es a los venezolanos que vienen de Venezuela, y ojo, no es que le aprueban el asilo, sino la visa por razones humanitarias. Pero a las otras nacionalidades, que por eso es que también hay colapso de citas, ya que muchas personas también están pidiendo esto, no únicamente los venezolanos. Si nos rechazan esta solicitud, la idea es que ganamos tiempo para poder optar al arraigo laboral, que es este arraigo que se mete cuando llevas 2 años en el país y ya has cotizado 6 meses de manera legal. Así que más que todo, bueno, fue un video informativo para despejar algunas dudas. De igual manera voy a hacer un video dándoles consejos cuando estén en la solicitud, ahí cuando estén en la comisaría. Así que bueno, se suscriben y nos vemos en una próxima oportunidad.